Hola, buenas. Mi nombre es José Funes y yo les voy a presentar nuestro proyecto, que es el sistema de control de movimiento bidireccional para motores de corriente directa. Los integrantes: Jonathan Joel Romero, José Enrique Funes y Oscar Pavón Licona. Eh, bueno, el sistema de control bidireccional para motores de corriente directa con puente H. Aquí exploraremos los principios fundamentales, veremos componentes esenciales que utilizamos y algunas aplicaciones prácticas de un sistema de control de motor de corriente continua bidireccional, centrándonos en el diseño y funcionamiento del circuito de puente H. Bueno, ¿qué es un puente H y para qué sirve? Un puente H es un circuito electrónico que permite invertir la polaridad de voltaje aplicada a una carga, como un motor de corriente continua. Esto significa que puede cambiar la dirección de giro del motor. Eh, este tipo de conexión con transistores funciona como un interruptor electrónico que, dependiendo de qué ramas se activen, hace que el motor gire hacia un lado o hacia el otro. Bueno, este control de transistores está compuesto típicamente por 4 transistores, en nuestro caso es 2N, 22A, que actúan como interruptores controlados. Estos transistores se organizan para formar una configuración en forma de H. De ahí viene ese nombre de componente H. Eh, Además, el motor está alimentado mediante un regulador de tensión, lo que nos da la ventaja de poder variar la velocidad de manera sencilla. A menor voltaje, pues tendremos que el motor gira más despacio, y a mayor voltaje va a alcanzar su velocidad máxima, que como es un movimiento bidireccional. La principal utilidad del puente H es permitir el control bidireccional de un motor de corriente directa, es decir, girarlo hacia adelante o hacia atrás con un solo circuito que está alimentada con una fuente única, que en nuestro caso sería una batería de 9 voltios. Este sistema combina dos funciones importantes en el control de motores: dirección y velocidad, siendo una solución práctica y didáctica para comprender cómo se manejan los motores en aplicaciones reales como robots, ventiladores o vehículos eléctricos. Algunos objetivos que tenemos de nuestro proyecto es diseñar, construir y validar un circuito electrónico para la inversión de giro de un motor DC, utilizando transistores y pulsadores. Evaluar la estabilidad y seguridad de la inversión de giro mediante la respuesta del circuito al accionar los pulsadores y aplicar la configuración puente H, utilizando los transistores bipolares NPN, al desarrollar un prototipo funcional montando en protoboard, alimentado por una batería de 9 voltios. Prototipar la configuración del puente H con transistores NPN sobre protoboard alimentada a 9 voltios. Bueno, los materiales a utilizar para este proyecto: tenemos transistores NPN, que es 2N22A, como estuve diciendo. En nuestro caso, vamos a utilizar solamente 4 transistores que son los interruptores principales del circuito. Pueden ser ya sea los transistores de unión bipolar o MOSFET. Eh, Aquí lo elegimos según la corriente o el voltaje que queremos
que el motor lo requiera, pues. También vamos a utilizar resistencia de 1 kilo ohmio. En nuestro caso también vamos a utilizar 4 que se utilizan para limitar la corriente que fluye hacia la base de los transistores. Esto los protege pues de daños y asegura su correcto funcionamiento. Vamos a utilizar 2 pulsadores que funcionan como elementos de entrada para controlar la dirección del motor. Bueno, un pulsador para el giro hacia adelante y el otro para el giro hacia atrás. Vamos a tener el motor de DC, de baja tensión, de 6 a 12 voltios. Bueno, el motor de corriente continua es la carga principal del circuito, conectado en el centro de la configuración del puente H. La fuente de 9 voltios, que aquí sería la batería de 9 voltios que vamos a utilizar, una protoboard y cables de conexión. También utilizaremos el multímetro para poder medir el voltaje y la corriente aplicada al motor. Y también mostraremos un programa de simulación para ver el funcionamiento. Vamos con la parte teórica de motores de corriente continua. Un motor de corriente continua es un dispositivo electromecánico que convierte la energía eléctrica en corriente continua y energía mecánica. Su funcionamiento se basa en la interacción de campos magnéticos. La corriente eléctrica en el rotor interactúa con el campo magnético del estator, generando el par que impulsa la rotación del eje. Los motores DC son ampliamente utilizados debido a su facilidad para controlar tanto la velocidad como el sentido de giro. Y la relación fundamental entre tensión y corriente y velocidad se expresa con la siguiente ecuación que tenemos aquí. B, donde B es el voltaje aplicado al motor. EB sería la fuerza contraelectromotriz, la FCEM. Y A, pues la corriente del inducido. Y RA sería la resistencia del inducido. Ahora, vamos a hablar sobre el puente H. Pues el puente H es un arreglo electrónico formado por 4 interruptores, que serían los transistores, como lo expliqué anteriormente, que pueden ser transistores, aquí están que un BJTS, los MOSFET, los relés o incluso interruptores mecánicos. Su nombre proviene de la forma de la conexión, que se asemeja a la letra H cuando ya está se esquematiza, ¿verdad? Bueno, el primer pulsador, que lo veremos más adelante cómo está, ese sería el giro hacia adelante. Bueno, al presionar el pulsador 1, los transistores 1 y 4 se activan. Esto permite que la corriente fluya a través del motor en una dirección específica, haciendo que gire hacia adelante, mientras que el pulsador 2 sería el giro hacia atrás. Si se presiona el pulsador 2, los transistores, aquí en este caso sería ya el transistor 2 y el 3 se activan y la corriente ahora fluye en la dirección opuesta a través del motor, invirtiendo su giro y haciéndolo retroceder. Bueno, el puente H es ampliamente utilizado por su simplicidad y efectividad en el control de motores de baja y media potencia. Sus aplicaciones van desde control de robots móviles, sistemas de automatización industrial, puentes automáticos y actuadores lineales. También proyectos educativos de electrónica y control de motores. Ya aquí en nuestro caso que vamos a tener el motor, bueno, va a ser un motor de unos 12 voltios. Cuando ninguno de los pulsadores está presionándose, todos los transistores permanecen inactivos. O sea, no va a tener ningún giro. No hay corriente que fluya a través del motor, por lo que este se detiene
y permanece inmóvil. Buenas tardes, nosotros vamos a mostrar el paso a paso para la construcción de un sistema de control bidireccional de un giro de motor utilizando puente H. Los elementos utilizados para este sistema es una protoboard, 4 resistencias de 1K, 4 transistores 2N, 22A, tenemos 2 pulsadores, varios cables para hacer los puentes, una batería de 9 voltios y un motor DC de 12 voltios. Para la construcción, primero colocamos los 4 transistores en un punto. Este lo llamaremos el transistor 1, transistor 2, transistor 3, transistor 4. Luego, una pata de una resistencia la colocamos siempre en la base de cada transistor. Siempre una pata de la resistencia va en cada base del transistor. Luego seguimos utilizando unos puentes. El primer puente que vamos a usar fue del colector del transistor 1 al colector del transistor 2. Luego hicimos un puente del emisor del transistor 3 hacia el transistor del emisor 4. Luego hicimos unos puentes conectando el emisor del transistor 1 hacia el colector del transistor 3. Y lo mismo hicimos en el transistor 2 con el transistor 4. Luego hicimos unos puentes que van desde la pata que no está conectada desde la resistencia hacia, como podemos ver, a la otra pata de la otra resistencia. Y lo mismo hicimos otro puente con la otra resistencia, la pata que no estaba conectada hacia la pata de la otra resistencia que no estaba conectada. Ya con esta conexión colocamos 2 pulsadores. Una vez teniendo los 2 pulsadores, hacemos un puente con una pata del primer pulsador hacia la otra pata. Luego conectamos la segunda pata de un pulsador hacia una resistencia del transistor 3. Lo mismo hicimos con el segundo pulsador. Colocamos un puente hacia una pata hacia la pata de una resistencia. Luego también conectamos donde tenemos la conexión de la pata del colector del transistor 2 hacia el polo positivo. Y aquí hicimos lo mismo, la pata del colector del primer pulsador hacia un puente hacia el polo positivo, mientras que para el polo negativo utilizamos un puente hacia el emisor del transistor 4, sería este. Bueno, ahora vamos a demostrar lo que es el funcionamiento del puente H ya con el motor DC. Y también pues la fuente de voltaje ya conectada en el sistema, y también vamos a ondear un poco acerca de algunas precauciones que podemos tener cuando tenemos estos sistemas de control bidireccional. Ok, ahora para la instalación, primero pues empezamos con la fuente de voltaje. En este caso pues es sencillo, solo se conecta la línea positiva hacia la línea positiva de lo que es la protoboard, y la línea negativa hacia la línea negativa también. Acerca del motor, el motor, una de sus líneas va hacia el emisor del transistor número 1 y su segunda línea va hacia el emisor también, pero en este caso del transistor número 2. Ahora, para el funcionamiento, pues ya con todo instalado,
podemos decir que ya el sistema está completo. Como se basa en un puente H, pues entonces este es un arreglo, como ya sabemos, de 4 transistores que actúan como un interruptor eléctrico, si lo podemos decir así. Cuando presionamos un pulsador, este pues se va a encender un par de transistores que son opuestos y que están colocados en manera diagonal. Y bueno, esto es lo que podemos ver a continuación. Esto pues cuando se pulsa permite que la corriente pues fluya a través del motor en un sentido. En este caso pues puede ser en el sentido de la derecha. Y bueno, eso hace que el motor gire. Ahora, si presionamos el otro pulsador, se activa el par contrario de transistores. ¿Y qué pasa? Pues ahora la corriente circula en el sentido opuesto. Y esto hace pues que el motor cambie de dirección y ya gire hacia la izquierda, que es lo contrario. Ahora, algunas precauciones que podemos tener acerca de este sistema es no activar los dos pulsadores al mismo tiempo, ya que esto puede provocar un cortocircuito en el puente y pues dañar los componentes y todo el sistema también. También tenemos que verificar que el voltaje llegue correctamente antes de activarlo hacia el motor para así pues poder tener el funcionamiento de manera correcta. También usar resistencias adecuadas en la base de los transistores, en este caso que usamos de un CAC, eso pues nos ayuda a proteger los transistores de corrientes excesivas. Y bueno, también asegurarse de que la fuente de alimentación pues tenga la polaridad correcta, ¿no? Antes de encender el circuito. Hola, mi nombre es Jonathan Romero y en la simulación presente les mostraré cómo controlar el sentido de giro de un motor de corriente directa usando un puente H elaborado con 4 transistores. Este sistema nos permite invertir la polaridad en el motor y así cambiar el sentido de giro sin desconectar cables. ¿Cómo se hace el cambio de giro? Bueno, los componentes que tenemos son nuestro motor DC. Tenemos 4 transistores, podemos ver aquí la base, el colector y el emisor. Una resistencia conectada a la base de 1 kilo ohmio en cada uno de los transistores, 2 pulsadores y nuestra batería de 9 voltios. Bueno, utilizamos los transistores de manera que al accionar uno de los pulsadores nos polarice de forma que el motor comience a girar en una dirección específica y al cambiar de pulsador el motor gire a la dirección contraria. Podemos ver en el caso de nuestro primer pulsador, un giro hacia la derecha con un voltaje de 7.61 voltios. Lo que hacemos es accionar nuestro transistor 1 y 4 de manera que el voltaje que llega al colector del transistor 1 llegue al colector del transistor 4 dándonos el giro a la derecha. Al accionar nuestro segundo pulsador vemos un giro hacia la izquierda con nuestro mismo voltaje de diferente polaridad, 7.61 voltios y nuestro giro a la izquierda. Los transistores que utilizamos son los 2N2222 y en el sistema tomamos ciertas mediciones en el montaje real, los cuales difieren de nuestra simulación. El montaje real recibe 8.38 voltios y consume 0.65 amperios. Esta diferencia puede ser por diferentes causas, entre ellas pueden existir pérdidas de energía debido a la resistencia interna de la batería, pueden haber caídas de voltaje en los cables, en los transistores, mientras que nuestra simulación usa un modelo más idealizado que permite un consumo de mayor corriente, un consumo más eficiente. Pueden incluso haber variaciones del motor por fricción mecánica. En conclusión, este proyecto nos permite comprobar que el puente H es una forma sencilla y eficiente de controlar motores DC. Aprendimos que en un circuito real siempre van a existir pérdidas que afectan las mediciones a diferencia de una simulación, lo cual es fundamental para futuros proyectos. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Mi nombre es Oscar Pavón. Y bueno, en esta ocasión vamos a explicar un poco acerca del análisis de resultados de nuestro proyecto de sistema de giro
bidireccional en un motor de corriente continua. Lo primero es analizar el sistema en sí, qué fue los resultados que obtuvimos al momento de hacer las mediciones. Em, en principio, pues evaluamos cómo se comportaba el motor cuando lo conectamos al puente H, ¿no? Entonces, comparando lo que vimos en la simulación con nuestro compañero, pues con lo que realmente medimos al momento de hacer el procedimiento experimental. En la simulación, el motor, como está ahí plantado, recibió 7,61 voltios y consumía 1,63 amperios de corriente. Ya en la práctica, al momento de las mediciones, con el multímetro, pues el motor solo recibía 7,05 voltios y la corriente bajó a 0,65 amperios. La diferencia del voltaje conforme a la simulación versus la medición experimental, pues es de un 7,35% de margen de error y la corriente es de un 60,12%, lo cual es bastante alto. Eso significa en sí que el voltaje real, como les dije, es un 7% menor y la corriente bajo casi el 60%. Esto pasa porque al realizar las mediciones experimentales hay caídas de tensión en los transistores y la batería pues no entrega tanta corriente como se esperaría y esto afecta el rendimiento del motor. Estas diferencias pues nos muestran que aunque el motor funciona de la manera correcta para invertir el giro, el rendimiento varía de acuerdo al teórico por factores externos como el ambiente, la calidad de conexión, la calidad también de cada uno de los componentes que utilizamos. Ahora, vamos a explicar un poco acerca de los cálculos que hicimos. Primero, pues la corriente de campo, en este caso para el motor de corriente continua que nosotros utilizamos, es cero, ya que en sí es un motor de imanes permanentes y esto pues hace que la resistencia de campo sea nula. Y pues básicamente las corrientes sería la corriente de línea, que al momento de calcularla es igual a la corriente de la armadura, que es 0,65 amperios, que fue lo medido al momento de hacerlo de manera experimental en el multímetro. La fuerza contraelectromotriz o la EA, como la conocemos, pues nos dio lo mismo que nos dio la medición de 7,05 voltios. La potencia de entrada, en este caso, nos dio un valor de 5,85 watts. La pérdida en el campo, pues es cero por la misma razón del tipo de motor que utilizamos. Eh, y la pérdida de cobre en la armadura, bueno, lo sacamos con, en este caso, la corriente de la armadura por la resistencia de 3 ohmios asumida, que sería un total de 1,2675 watts. También tenemos la potencia convertida, que sería básicamente la potencia de salida. Esta pues nos dio un total de 4,5825 watts. Y ya teniendo la potencia de salida y las pérdidas de potencia en el cobre, pues podemos calcular la eficiencia con la fórmula de eficiencia que todos conocemos, potencia de salida sobre la potencia de entrada por el 100%. Eh, Podemos hacerlo usando el valor directo de potencia de entrada que teníamos, que es de 5,85 watts, o también sumando la potencia del cobre, que si nos damos cuenta, al sumarla con la potencia de salida nos da igual los 5,85 watts. Al hacer la división, la eficiencia total del sistema es de 78,33%. Esta eficiencia en sí pues en un motor de corriente continua es una eficiencia aceptable, dependiendo obviamente siempre de la aplicación y la carga de trabajo que va a tener el motor, ya que la eficiencia pues puede variar, ¿no? Dependiendo del tipo de motor también. Pero generalmente los motores eléctricos son más eficientes cuando operan entre un 50-75% de su carga nominal. Así que podría ser que el 78,33 es un buen resultado si el motor pues trabaja en ese rango también. Em, y bueno, tenemos las interpretaciones de desviación.
En este caso, tenemos que la caída de voltaje afecta directamente la velocidad, ya que las revoluciones por minuto dependen de la fuerza contraelectromotriz. La corriente real también menor indica que hay una baja carga mecánica en el motor y las pérdidas en transistores y la capacidad limitada de la fuente explican el rendimiento real. Ahora, pues también hicimos algunas gráficas. Esto pues teniendo en cuenta que la fuente que nosotros utilizamos es de 9 voltios. Sin embargo, si nosotros ponemos en el sistema una fuente regulable de 0 a 12 voltios, que es lo máximo del motor o el voltaje nominal del motor, pues tendríamos estos resultados. Cuando hablamos de torque contra el voltaje, pues tenemos que el torque va subiendo de manera, pues básicamente lineal, conforme aumentamos el voltaje, que en sí es el comportamiento esperado, ¿no?, que tenemos en el sistema. Cuando hablamos de la eficiencia, pues la eficiencia, si nos damos cuenta, se mantiene. Entonces, ahí en la gráfica, pues se nota que el motor es más eficiente a voltajes más altos, obviamente, porque las pérdidas internas representan menos porcentaje de la energía total. Y bueno, por último también hicimos la comparación de la velocidad la velocidad comparada con el voltaje. En este caso, pues pasa básicamente lo mismo que el torque. Es básicamente un comportamiento lineal. Y es lógico, pues, porque la velocidad aumenta bastante conforme al voltaje, ¿no? Si el voltaje aumenta, pues entonces también la velocidad. Ahora, eh, como conclusiones finales, pues podemos decir que el circuito funciona correctamente y cumple su propósito, aunque obviamente no es perfecto, siempre tiene su margen de error porcentual porque hay muchos factores que afectan. Em, pero eso también puede ser por las pérdidas en los transistores y la capacidad de la fuente que afectan de tal manera que el motor se desarrolle plenamente o como desearíamos que lo haga. Y esto pues también genera reducción de torque, de velocidad y pues de la eficiencia, así como lo vimos anteriormente en los cálculos. Si quisiéramos mejorar el rendimiento de este sistema, pues podríamos ver algunas áreas de mejora, como es implementar MOSFETs en lugar de transistores BJT. ¿Por qué? Porque estos tipos de transistores pues reducen la caída de voltaje y aumentan la eficiencia del motor también. Podríamos también poner una fuente de alimentación más estable o una fuente de alimentación que sea regulable para así pues poder em, controlar lo que es en la velocidad del motor o muchos otros aspectos de una manera más eficiente y también pues tener esa accesibilidad de los cambios de velocidad. También la implementación de control PWM, esto pues permite como lo que es regular la velocidad y reducir pérdida por disipación, perdón. En sí, un PWM, también podríamos mejorar el calibre de los cables que usamos, la calidad de las conexiones también. Em, Podríamos, en vez de usar una protoboard, pues usar una placa ya más profesional. También pues podríamos agregar una disipación térmica en un caso de que haya un sobrecalentamiento en alguno de los componentes. Em, y bueno, muchas otras cosas que nos podrían ayudar a mejorar cada uno de los aspectos del sistema. Sin embargo, pues el proyecto pues demuestra de una forma clara lo que es el principio de giro y el principio de inversión también de polaridad en los motores de corriente continua. Y bueno, para fines educativos, para fines de proyecto, pues tuvimos resultados bastante buenos, una eficiencia bastante aceptable conforme a lo que necesita el motor y pudimos pues lograr cada uno de los objetivos planteados al momento del inicio y el planteamiento de este proyecto. Eh, bueno, esto sería básicamente toda la presentación del proyecto. Muchas gracias por su atención y bueno,
esperamos tener los mejores resultados. Tengan buen día.